Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase y vamos a revisar cómo determinamos la expresión o la fórmula para encontrar la suma de los elementos en una progresión geométrica. Si queremos calcular la suma de una progresión geométrica genérica como esta, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, lo que voy a hacer es un pequeño artificio algebraico. Por ejemplo, yo tengo que la suma de los n términos de esa progresión geométrica es esta expresión, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta el último a sub n. Pero también voy a utilizar el siguiente artificio. Voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por el valor r. Y entonces esta expresión S sub n por r es igual a sub 1 por r, o sea, cada uno de los términos de la suma queda multiplicado por r. Hasta el último, a sub n por r. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer como artificio aquí? Observemos que lo que voy a hacer a continuación es a esta expresión, a la suma de los n términos multiplicada por r, le voy a restar la suma de los n términos. Entonces, prácticamente, cuando yo resto esta expresión de esta, voy a tener que a toda esta suma, le voy a restar estos otros términos. Ahora también tengo que hacer la siguiente observación. Observe esto. Aquí tengo a sub 1 por r, ¿verdad? Y en esta suma de la fila anterior yo tengo a sub 2. ¿Qué relación existe entre este valor y este? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué relación existe entre a sub 2 y a sub 1 por r? En una progresión geométrica. ¿Será que A sub 2 es el resultado de A sub 1 por R? Correcto. Es por la definición que teníamos antes, ¿se recuerdan? Lo mismo puedo decir de que A sub 2 por R es igual a sub 3. Y A sub 3 por R es igual a sub 4. Y hasta A sub n menos 1 por R es igual a sub n. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si yo resto esta expresión, a esta expresión le resto esto, y tomando en cuenta que A sub 1 por R es igual a sub 2, que A sub 2 por R es igual a sub 3, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Cuando yo reste este menos este, van a quedar anulados, porque este es igual a este, ¿verdad? Este se anula con este se anula con el siguiente, con este de arriba, este otro se anula con el que va a continuación, y el penúltimo de este se anula con el último de aquel. ¿Quiénes quedan? En el minuendo de la resta queda A sub n por R, que no se elimina con ninguno, y el A sub 1 que tampoco es utilizado para eliminar a otro de aquí, que sería el anterior aquí, pero aquí no hay, porque aquí el A sub 1 por R se elimina con A2, A sub 2 por R se elimina con A3, y así sucesivamente. De tal manera que si yo tengo esta expresión menos esta, que es esta que tengo aquí a la izquierda de esta ecuación, es igual a A sub n por R, que es el último, menos el primero de acá, que quedó sin eliminarse con nadie. ¿Ok? ¿Por qué está negativo? Porque a todos estos son positivos y como a esto le resto toda esta suma, todos estos son términos negativos. ¿Ok? Entonces, S sub n multiplicado por R menos S sub n es igual
A sub n por R menos A sub 1. Lo que yo quiero es encontrar una expresión para S sub n. Entonces saco aquí factor común S sub n. Y aquí el factor es R y aquí el factor es menos 1. Entonces S sub n factor de R menos 1 es igual a lo que está al lado derecho de esta ecuación. Y finalmente yo puedo despejar S sub n como A sub n por R menos A sub 1 entre R menos 1, que es la expresión que yo voy a utilizar para encontrar la suma de los n elementos de una progresión geométrica. En este caso, ¿qué es lo que yo necesito conocer para encontrar la suma? Bueno, necesito conocer el A sub n, o sea, el último elemento de una progresión. Necesito conocer el primero de ellos también. Y necesito conocer R. Con esos tres valores yo puedo calcular, según esta fórmula, el valor de la sumatoria de los n términos. ¿Ok? Veamos un ejercicio. Tengo ahí una progresión geométrica con los elementos 8, 12, 18, 27, 40.5, etcétera, etcétera. Y me piden que calcule la suma de los primeros 5 elementos. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para calcular esa suma? Bueno, una forma de hacerlo es, primero, ¿qué es lo que necesito? Regresemos a la lámina anterior y veamos qué necesito. Necesito el último, o sea, en este caso sería la suma de los 5 elementos, S sub 5 sería A sub 5 multiplicado por R menos A sub 1 dividido R menos 1. ¿Qué es lo que conozco aquí? Conozco A sub 5. A sub 5 es 40.5. Conozco A sub 1, que es 8. Pero no conozco R. ¿Cómo calculamos R? Si esto es una progresión geométrica. ¿Alguna propuesta? Nadie sabe cómo podríamos calcular R de esta secuencia de elementos que son progresión geométrica. Recuerden que R es simplemente... Sería 3 medios. El cociente entre un número cualquiera de la progresión y el anterior. Si yo divido 12 entre 8... 1.5. 1.5. ¿Ok? Entonces yo ya conozco R. A sub 1 es 8, a sub 5 es 40.5 y R vale 1.5. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir esos valores en la expresión, ¿verdad? Esta es la expresión general. Y aquí ese sub 5 es A sub 5 por R, que es 1.5, menos A sub 1 entre R menos 1. Que aquí sustituyendo los valores, 40.5 como A sub 5, 8 por A sub 1, y aquí 1.5 menos 1, y al final queda 105.5, que es la suma de estos primeros 5 elementos. Supongamos que me hubieran pedido encontrar la suma de los primeros 6 elementos, y aquí tengo 5 nada más. ¿Cómo tendría que haber procedido? Como yo ya... Multiplicar 40.5 por 1.5, que serían 60.75. Entonces, aquí habría encontrado el sexto elemento, ¿verdad? O lo que es lo mismo, multiplicar el primer elemento por R para encontrar el segundo por R. Para encontrar el tercero, 8 por R cuadrado. El cuarto elemento, 8 por R al cubo. El quinto elemento, 8 por R a la cuarta. Y lo mismo para encontrar el sexto, 8 por R a la quinta, ¿verdad? Y así encuentro yo cualquiera de los posteriores. Bien.
Ahí hay otro ejercicio. Dice, los elementos segundo y quinto de una sucesión geométrica son respectivamente 10 y 1250. Entonces, el valor 31.250 es el sexto, es el séptimo, es el octavo, es el noveno, o no es un elemento de la sucesión. Recuerde que dice que es una sucesión o una progresión geométrica. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿De qué se trata aquí en realidad para determinar y resolver esta pregunta? Me están diciendo que este valor 31.250, si es un elemento de la progresión, sexto, séptimo, octavo, noveno, o no corresponde a ningún elemento de la progresión. ¿Cómo tengo que abordar esto? Me dicen que 10 es el segundo y 1250 es el quinto. Entonces, prácticamente lo que me dicen y me pregunta es, ¿qué elemento es 31.250 en esa progresión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, prácticamente escribir cómo va esa progresión. Tengo el primero que no lo conozco, pero conozco el segundo y conozco el quinto. Entre el segundo y el quinto hay dos elementos que no conozco. Prácticamente aquí el key está en encontrar el valor de R. ¿Cómo podría yo encontrar el valor de R si conozco que el segundo es 10 y el quinto es 1250? Yo tengo es como que si me estuvieran preguntando, mire, yo tengo el 10 y 1250 y quiero meter dos o interpolar dos valores entre el 10 y el 1250. ¿Cómo lo hago? Bueno, prácticamente, ¿sí? Sería con la fórmula de R. Exactamente. Yo tengo que encontrar R. Y en este caso, recuerden, en una progresión geométrica, si yo quiero encontrar este elemento, ¿cómo se encuentra? Multiplicando 10 por R, ¿ok? Por la característica de las progresiones geométricas. Si multiplico 10 por R, llego hasta aquí. ¿Cómo hago para llegar al siguiente a partir de 10? Pues este valor sería 10 multiplicado por R cuadrado, porque 10 por R es aquí y 10 por R cuadrado es hasta aquí. Y para llegar finalmente al último sería 10 por R al cubo. Pero como este valor ya lo conozco, yo podría decir que 10 por R al cubo es 1250. Y de ahí es que sale que yo puedo determinar R. Y como yo sé que el A sub 5 es igual al A sub 2, o sea, ese valor 10 por R al cubo, porque tengo que saltar 3 veces. Yo puedo poner que el A sub 5, que vale 1250, es 10 por R al cubo. Y de aquí sale que R al cubo es 1250 entre 10, que es igual a 125. ¿No? Entonces, sacando raíz cúbica a ambos lados, yo encuentro que R es raíz cúbica de 125. ¿Ok? De manera que R de encuentro que vale 5. Entonces, si yo conozco R que vale 5, me piden qué elemento es este en la progresión. ¿Cómo puedo determinar qué elemento es este? O si acaso no lo es. Bueno, a partir de este valor, ¿cuál sería el siguiente? R a la cuarta. Sería 1250 por 5. ¿Ok? Y el siguiente sería el valor que encontré multiplicado por 5. Y así puedo ir saltando, multiplicando por 5 para reconstruir los siguientes elementos de la progresión. ¿Verdad? Sería el número Entonces, 7.
Entonces, aquí tenemos, si aplicamos el factor 5, o sea, ya habíamos determinado que R vale 5. Si aplicamos el factor 5 a partir de 1250, podemos extender la progresión geométrica a partir del quinto elemento. Si multiplicamos esto por 5, encontramos 6250. Si multiplicamos este por 5, encontramos 3250. Entonces yo ya puedo decir qué elemento, bueno, primero que es parte de la progresión geométrica. Y a continuación, como yo sé que este es el quinto, este es el sexto y este es el séptimo. Entonces la respuesta a la pregunta original es que este es el séptimo elemento de esta progresión geométrica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? De mi parte ninguna, todo claro. Todo claro. Perfecto. Vayamos a un último punto. Vaya, aquí hay otro ejercicio. Considerando que tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente, ¿cuántos antepasados tienes en total en 10 generaciones hacia atrás? Este problema es prácticamente dada una progresión geométrica que comienza con 2, el siguiente es 4, el siguiente es 8, el siguiente es 16 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me están preguntando? Prácticamente, ¿cuánto es la suma de los 10 primeros elementos de esta progresión? ¿Verdad? Porque me dice cuántos antepasados tienes en total. Bueno, 2 padres ya son 2 antepasados. Tengo 4 abuelos, en total aquí 2 y 4 van 6. Más 8, tanto. Más 16, tanto. Pero 10 generaciones hacia atrás tendría que reconstruir esta progresión. Y yo sé que la razón R de esta progresión es 2, porque aquí se ve que se va duplicando cada vez el número, y hasta llegar a la 10ª generación, 1024. Entonces, para encontrar la suma de ese 10, dado que yo tengo S1 igual a 2 y S10 igual a 1024, y R vale 2, simplemente aplico la fórmula que yo tengo para la suma, y eso me da 2046. ¿Ok? Este estaba relativamente fácil, pero habría que descubrir que esta pregunta significa la suma de todos los elementos de esta progresión geométrica. Y también tendría que haber descubierto que en este caso era relativamente fácil descubrir que la razón era 2. Si no hay ninguna pregunta, pasemos a la última parte de esta clase, que son las características de las progresiones geométricas según la naturaleza de R, ¿verdad? Vamos a ver que las progresiones tienen ciertas características de acuerdo a que si R es negativo o si R es positivo. Pero cuando R es positivo es diferente cuando está entre 0 y 1 o cuando la razón es mayor que 1. Bueno, veamos aquí la primera parte, que es cuando la razón es negativa. Si la razón es negativa, ¿qué es lo que va a pasar con los elementos consecutivos? Como cada elemento se va multiplicando por R, y si R es negativo, si el primer elemento es una cantidad positiva, el segundo va a ser negativo. Y si el segundo es negativo, el tercero, multiplicado por una razón también negativa, va a volver a ser positivo. Y entonces van a empezar una progresión geométrica que va a ir alternando signos elemento a elemento. Por ejemplo, si yo tengo una progresión geométrica que tiene primer elemento a sub 1 igual a 1 y la razón es menos un medio, entonces vamos a tener que el término general va a ser 1 multiplicado por menos un medio elevado a la n menos 1 porque es la fórmula general. Entonces, a partir de a sub 1, yo puedo empezar a reconstruir los elementos de esta progresión. En este caso, la progresión sería 1. El siguiente sería menos un medio, que es 1 multiplicado por R, que es menos un medio. Y este que es negativo, menos un medio, multiplicado por R, que es otra vez menos un medio, sería positivo, sería un cuarto. El siguiente sería menos un octavo, el siguiente 1/16 y así sucesivamente.
Entonces, el hecho de que la razón en una progresión geométrica es negativa hace que los elementos sean alternados, ¿verdad? Y eso tiene también consecuencia a cuál es a qué valor converge una progresión. Cuando la razón es negativa, no se puede decir de que converge a un valor infinito o menos infinito, porque aquí van alternándose y no tiene, digamos, una forma de determinarse si va a terminar en positivo o negativo. Ok, vamos la siguiente. Cuando la razón es positiva, pero en este caso, digamos que es mayor que 1, lo que ocurre es que los elementos consecutivos van creciendo indefinidamente. O sea que a partir de A1 multiplicado por una razón que es mayor que 1, por ejemplo, 2, 3, 4, 5, entonces lo que va a ocurrir es que la progresión es creciente, ¿verdad? Y en este caso yo puedo decir estrictamente creciente, porque siempre van a ser mayores estrictamente. Y al final la progresión, estos valores tienden a infinito, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una progresión geométrica que comienza con 2 y la razón es 2, esto va a ser 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera. Va a tender a un valor de infinito. O sea que es una progresión o una sucesión que es divergente. Es creciente, pero divergente, porque tiende a infinito. Y el tercer caso es cuando la razón es mayor que 0, pero es menor que 1. O sea, cuando está entre 0 y 1, lo que va a ocurrir es que los elementos consecutivos van decreciendo. Por ejemplo, si yo multiplico una cantidad por una fracción, el resultado va a ser menor que el valor anterior. Y si esa fracción la multiplico por otra vez por la misma fracción, se va a ir disminuyendo y los elementos de la progresión van a tender a ser 0, ¿verdad? Ejemplo, si yo tengo un medio, que es el primer elemento, y la razón es un medio, o sea que está entre 0 y 1, el siguiente elemento es un cuarto. Y si un cuarto lo multiplico por un medio, va a dar un octavo, un 16avo, y esto va a tender a ser, en el infinito, va a ser un valor 0. Va a tender a ser el valor al cual converge esta progresión. O sea que esas son características en progresiones geométricas cuando la razón o es negativa o es mayor que 1 o cuando está entre 0 y 1. Bien, esto sería lo que tendría para ustedes en esta segunda parte.